¿Dónde estaba Dios cuando todo se me fue? Empiezo con el silencio, el tipo de silencio que no se oye con los oídos, sino con el alma, el silencio que se cuela por las grietas del pecho cuando te das cuenta de que todo ha cambiado. Ese fue el sonido que me rodeó antes de atreverme a decir una sola palabra, y cuando por fin hablé, no fue con sabiduría, no fue con fe, fue con rabia, con llanto, con desesperación. ¿Dónde estabas, Dios, cuando todo se me fue? Yo también me hice esa pregunta, no con voz templada ni desde la calma de un templo. Me la hice en la oscuridad, con las manos vacías y el cuerpo cubierto de llagas. Me la hice cuando ya no quedaba nada que perder, porque lo había perdido todo. Y aún así, aquí estoy hablándote, no porque entendí, sino porque sobreviví. Antes de que sigas, quiero que me escuches con el corazón, porque esta historia no es solo mía, quizás es también la tuya. Quizás tú también has mirado al cielo y preguntado, ¿por qué yo? Quizás tú también has esperado respuestas que no llegan y oraciones que solo encuentran eco. Quédate conmigo. Lo que voy a contarte no tiene filtros ni adornos. Es la historia de un hombre que descendió al polvo y aún así no fue enterrado. No te vayas. Quizás mi historia es también la tuya. Fui bendecido y no lo sabía. Hubo un tiempo en que tenía todo. Mi ganado llenaba los valles. Mis hijos reían en la mesa. Mi casa era amplia y mis noches tranquilas. No sabía lo que era temer. No porque fuera arrogante, sino porque la bendición se había vuelto costumbre. Caminaba por mis tierras y veía el sol cubrir los campos con oro. Escuchaba el canto de mis hijos y pensaba que el mundo era un lugar justo. Oraba por ellos todos los días. No porque sospechara que pecaban, sino por si acaso. Porque amaba a Dios, porque quería asegurar que la armonía que vivíamos fuera duradera. Pero también porque en el fondo temía perder aquello que más amaba. Y sin embargo, no lo agradecí como debí. No porque no fuera agradecido, sino porque el gozo silencioso suele pasar desapercibido. La estabilidad es una bendición tan grande que muchas veces no la notamos hasta que se rompe. Ese tiempo de paz fue real, pero nunca imaginé que estaba viviendo el prólogo de una tragedia. Lo cotidiano se convirtió en recuerdo y los recuerdos en dagas. A veces pienso, si hubiera sabido que ese día era el último en que vería reír a mis hijos, los habría abrazado más fuerte. Valora lo que hoy te parece cotidiano, puede desaparecer mañana. El día que no volvió la luz, no fue un relámpago, no fue un temblor, no hubo aviso en el cielo, fue simplemente un día, como cualquier otro, o eso pensé. Desperté con la brisa entrando por la ventana y el sonido lejano de mis siervos comenzando sus labores. No sabía que sería el último día de esa vida que conocía. Uno por uno, fueron llegando los mensajeros, uno jadeando, otro temblando. Traían noticias que mi mente no quería procesar. Se han llevado el ganado, mataron a los siervos, solo yo escapé para contártelo. Ni siquiera había terminado de hablar ese cuando llegó otro. Fuego cayó del cielo, las ovejas ardieron, todos murieron. Mi garganta se cerraba, el mundo se encogía, pero no había terminado. Otro llegó, los caldeos atacaron, más muerte, más pérdida. Y entonces, el último, tus hijos estaban juntos, la casa se vino abajo, todos murieron. No lloré al instante, no grité, no golpeé el suelo, simplemente me quedé de pie, sintiendo como algo dentro de mí se quebraba. Era como si la luz hubiese salido del mundo, como si el sol se negara a calentarme. Mi riqueza, mis hijos, mi historia, se deshicieron en segundos. Nadie te prepara para el colapso total. Nadie te advierte que, a veces, la vida se parte sin razón. Y en ese momento, uno no busca explicación, uno solo busca sobrevivir al siguiente minuto sin desvanecerse. Hay días en que el cielo parece firmar tu sentencia, pero aún no es el final. Cuando el cuerpo se convierte en prisión, pensé que ya no había más que perder. Pensé que Dios había cerrado el libro de mi historia, pero no. Aún me quedaba el cuerpo, y ese fue el siguiente campo de batalla. Llagas cubrían mi piel, como si mi carne fuera tierra maldita. El picor, el ardor, la vergüenza. Me convertí en algo que ni los perros se atrevían a lamer. Mi cuerpo dejó de ser un hogar y se convirtió en un castigo. No podía dormir, no podía sentarme sin dolor. Cada parte de mí ardía como encendida por dentro. El aire mismo era una agresión. Me senté entre ceniza, rascándome con pedazos de cerámica. La gente no me reconocía. El que antes bendecía a otros, ahora era evitado como una plaga. A veces me preguntaba, ¿por qué no morí junto a ellos? Pero seguía respirando, día tras día, no porque quisiera vivir, sino porque no podía morir. Y ese fue un tormento más, seguir respirando, solo porque no moría. Y aún así, respiraba,
solo porque no moría. El silencio de Dios duele más que la pérdida. Perder a mis hijos fue un golpe al alma, ver mi cuerpo corrompido, un castigo al orgullo. Pero nada me desgarró tanto como el silencio del cielo. Yo era un hombre de oración. Mis días comenzaban hablando con Dios. Presentaba sacrificios no solo por mí, sino por mis hijos, por si acaso alguno hubiese pecado en secreto. Vivía como quien camina sobre fuego, con reverencia, con temor santo. ¿Y ahora? Ahora gritaba al cielo y el único eco era el del viento seco chocando contra mi cara. Lo peor no fue lo que perdí, fue que él no me contestaba. Le preguntaba si me estaba castigando. Le suplicaba una señal, una sola palabra, una sola mirada. Pero nada, silencio absoluto, como si el cielo se hubiera sellado. Y eso me dolía más que las llagas, más que las noticias trágicas, más que la soledad. Porque cuando Dios calla, el alma se desorienta. Me respondían mis lágrimas, no su voz. Había días que solo me quedaba mirar al cielo vacío y preguntar, ¿dónde estás? No había rayos. No había voz desde el torbellino, solo polvo, solo el sol y su castigo, solo yo, envuelto en la oscuridad de su silencio. ¿Dónde está Dios cuando calla? Exactamente donde estaba cuando te bendijo, mi esposa, y el golpe que no esperé. Pensé que el dolor venía de fuera, de las pérdidas, del cuerpo, del cielo, pero entonces vino un golpe desde donde menos lo imaginé. Mi esposa, la mujer con la que compartí mi vida, me miró con desprecio. Maldice a tu Dios y muérete, me dijo, con los ojos llenos de rabia, con la voz que antes me cantaba al oído ahora queriendo que abandonara lo único que me quedaba, mi fe. No grité, no discutí, pero algo dentro de mí se quebró. ¿Cómo es posible que quien conoce tu alma no entienda tu dolor? Ella no veía a un hombre firme, solo veía a un cadáver que respiraba. Tal vez no podía más, tal vez su dolor era demasiado, pero esas palabras dolieron como 1000 espadas. ¿Dónde quedó la mujer que parió a mis hijos, la que compartía mis oraciones al amanecer? ¿Por qué ahora me pedía que negase a aquel que había sido mi refugio en la tormenta? Ese día entendí que algunas heridas no se ven en el espejo. Hay heridas que no son físicas y esas tardan más en sanar. Hay heridas que no son físicas y esas tardan más en sanar. Amigos que vinieron a verme y a juzgarme. Al principio, cuando los vi llegar, lloré, no por debilidad, sino por alivio. Pensé, al fin, alguien que me entienda. Eran mis amigos, hombres con los que compartí pan, conversaciones, oraciones. Los llamé hermanos, pero pronto entendí que no venían a sostenerme, venían a examinarme. Durante 7 días, no dijeron una palabra, solo me miraban, con una mezcla de horror y compasión. Pensé que estaban en duelo conmigo, que el silencio era respeto, pero cuando abrieron la boca, no hablaron desde el amor, hablaron desde el juicio. El justo no sufre así, decían. Dios no castiga sin causa. Confiesa lo que hiciste en secreto. Yo no necesitaba explicaciones, necesitaba consuelo. Y ellos me dieron teología barata, lógica fría, discursos envueltos en soberbia espiritual. Cada palabra que decían era una lanza en el alma, porque nada duele más que ser acusado cuando ya estás destruido. Me convertí en su caso de estudio, en su ejemplo de lo que no se debe hacer, como si mi dolor fuera una lección para su orgullo religioso. La religiosidad mata más que la enfermedad. No sabían que su falta de compasión era un eco del infierno, que sus palabras no curaban, solo abrían más mis llagas. La religiosidad mata más que la enfermedad. Cuando el alma grita sin voz. Hubo días, muchos días, en los que mi cuerpo ya no respondía, pero más que eso, mi alma estaba rota. Las palabras se me secaban en la garganta. Ya no sabía qué orar, cómo orar, para qué orar. Ya no era un hombre hablando con Dios, era un soplo sin dirección. Me cubría de polvo, no porque era una tradición, sino porque me sentía parte de él. Mi alma ya era tierra seca. Caminaba entre los recuerdos como un fantasma. Respiraba porque no sabía cómo dejar de hacerlo. A veces, mi oración era solo un suspiro, un gemido, ni una frase coherente, y aún así, cada noche me aferraba a ese lamento interno, esperando que el cielo lo oyera. ¿Has llorado tanto que ya no te salen lágrimas? Yo sí. Y ahí, en ese abismo mudo, me di cuenta de algo. El alma puede seguir gritando, incluso cuando no tiene voz, porque Dios no necesita un sermón para oírte. No necesita una plegaria perfecta, solo necesita tu corazón, incluso roto. Y el mío lo estaba, pero seguía latiendo, aunque fuera despacio, aunque fuera herido. ¿Has llorado tanto que ya no te salen lágrimas? Yo sí. Le hablé a Dios con rabia, y él no se ofendió. No fui el Job que muchos imaginan. No me senté con una sonrisa falsa a decir,
sea el nombre del Señor bendito. No. Después de perderlo todo, después de sentir que el cielo se había vuelto de hierro, grité. Le hablé a Dios con rabia. Le grité con los ojos llenos de fuego. Le dije, ¿para esto me creaste? ¿Para aplastarme? ¿Para arrancarme todo lo que amaba? Maldije el día en que nací. Me odié por respirar. Y no me importó si alguien me oía, porque ya no me quedaban máscaras. Y Dios no me fulminó, no me respondió con castigo, no se escandalizó por mis palabras, porque Él conoce el barro con el que estoy hecho, y sabe que el dolor habla desde lugares donde la razón no llega. Me escuchó, y aunque no me contestó de inmediato, su silencio no fue ausencia, fue paciencia. Dios no le teme a tus preguntas, le teme a tu silencio. A ese momento cuando, por miedo o vergüenza, dejas de hablarle por completo. Yo aprendí que se puede gritar con fe, que se puede reclamar desde la confianza, que Dios no busca hijos perfectos, busca hijos reales. Dios no le teme a tus preguntas, te teme cuando dejas de hablarle. El día que no entendí nada y aún así decidí confiar. Recuerdo el día exacto, mi cuerpo aún cubierto de úlceras, mi alma aún partida por la mitad, miseria por fuera, desolación por dentro, y sin embargo, entre los escombros de mi fe, salió una frase que ni yo entendí del todo. Aunque Él me mate, en Él esperaré. No fue un acto de teología, no fue una frase de púlpito, fue un lamento convertido en decisión, una fe sin garantías, una confianza sin explicaciones, la fe de un hombre quebrado, porque no entendía nada, no sabía por qué sufría, no sabía qué mal había hecho, no sabía si Dios aún me miraba, pero elegí no dejarlo, porque incluso sin respuestas, Él era lo único que me quedaba. A veces creemos que la fe es una emoción, una luz, una certeza brillante, pero no a veces la fe es solo resistir, con los huesos rotos y el corazón abierto. Fue ahí, en ese día oscuro, sin revelación, sin consuelo, sin alivio, que decidí quedarme. Y ese acto, sin gloria, sin milagros, sin voces del cielo, fue el momento más sagrado de mi historia. La verdadera fe no es ciega, es resistente. Recordé a mis hijos y me quebré por dentro. Cada noche era una tortura, no por el dolor de la carne, sino por las memorias. Porque los muertos no gritan, pero sus risas se clavan en el alma. Cerraba los ojos y los escuchaba correr. Veía sus rostros, uno a uno. No eran una cifra, no eran mis 10 hijos. Eran 10 corazones, 10 mundos, 10 nombres que ahora solo vivían en mi memoria. El mayor me hablaba con respeto y una madurez que me hacía sentir orgullo. La pequeña tenía una forma de reír que me arrancaba sonrisas aún en los días grises. Cada uno tenía un olor, un gesto, una risa distinta. No murieron como un grupo, murieron como individuos, y así los lloré. Nadie podía entenderlo. Mis amigos hablaban de justicia y juicio, como si la muerte de mis hijos fuera una consecuencia matemática de mi pecado. Pero no hay argumento que consuele a un padre que ha enterrado a sus hijos. Yo no tenía palabras, solo una pena que me consumía desde dentro como fuego invisible. No lloraba por la pérdida de la herencia, del linaje o de la honra. Lloraba porque nunca más escucharía sus voces al caer la tarde. Nunca más abrazaría su cuello o vería su mirada llena de vida. Y aún así, respiraba. No me juzgues por llorar, incluso los hombres de fe tienen corazones de carne. Si no lloro por ellos, ¿por quién lloraría? Motivación. No me juzgues por llorar, aún los hombres de fe tienen corazones de carne. La esperanza es más terca que el dolor. Era extraño, mi carne podrida, mi alma vacía. El silencio de Dios, ensordecedor. Y sin embargo, había algo adentro de mí que se negaba a morir. No era lógica, no era consuelo. Era una voz minúscula, una chispa débil, una esperanza que no sabía rendirse. No la invité, no la busqué. Ella simplemente se quedó cuando todo lo demás se fue. Tal vez era mi alma, negándose a aceptar que ese era mi final. Tal vez era Dios mismo, escondido en lo más profundo de mi quebranto. Pero había algo en mí que aún murmuraba, esto no puede terminar así. No era optimismo, no era negación, era resistencia. El dolor gritaba que me rindiera. La lógica me decía que todo estaba perdido. Mis amigos me acusaban, mi esposa me traicionaba con sus palabras. Pero la esperanza, terca como una raíz en el desierto, se aferraba. ¿Y sabes qué aprendí? Que la esperanza no siempre se siente fuerte. A veces, es una respiración entre sollozos. A veces, es solo seguir viviendo otro día más. No necesitaba ver la restauración para seguir creyendo. No necesitaba sentir paz para saber que Dios aún estaba allí. Porque a veces, vivir es ya una forma de fe. Si estás respirando, no te rindas. Dios me habló,
pero no como esperaba. Yo quería respuestas, quería justicia, quería explicaciones. Quería que Dios me dijera por qué mis hijos murieron, por qué mi carne se pudría, por qué mis amigos me condenaban. Quería entender. Quería que el cielo me hablara con lógica, pero el cielo me respondió con majestad. No me habló como un padre consuela a un hijo, ni como un juez dicta sentencia. Me habló como el creador que es. Me preguntó cosas que no podía contestar. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Y no era burla, era verdad. ¿Dónde estaba yo cuando las estrellas fueron puestas en su lugar? ¿Dónde estaba yo cuando el mar recibió sus límites? Y entendí algo que nunca había entendido antes. Yo no necesito entender todo para confiar. Yo soy barro, Él es el alfarero. Yo soy polvo, Él es eterno. Sus preguntas no respondieron las mías, pero me sanaron, porque me recordaron quién es Él y quién soy yo. Porque, al hablarme, no me explicó, pero me acompañó. Y eso cambió todo. A veces, Dios no te da respuestas, te da su presencia. Y eso basta. A veces, Dios no te da respuestas, te da presencia. Me rendí y encontré paz. No porque entendí, no porque recuperé, sino porque me rendí. Me arrodillé en el polvo, no como un hombre derrotado, sino como un hijo cansado que ya no necesita tener el control. Ya no necesitaba justificarme, ya no necesitaba saber por qué, ya no exigía una explicación. Solo quería descansar en el único lugar donde aún había esperanza, los brazos del Dios que me había formado. Y en ese instante, la paz llegó. No fue mágica, no fue estruendosa, fue como un suspiro largo después de días sin respirar. Fue la certeza de que no estaba solo, aunque no lo viera. Fue la voz del alma diciendo: está bien, aquí me quedo. Me rendí a la voluntad de Dios, no porque fuera débil, sino porque ya no necesitaba pelear, porque ya no luchaba contra Dios, sino con Dios. Y así descubrí el secreto que muchos no entienden: la rendición verdadera no es derrota, es humildad. Es reconocer que a veces la única victoria es confiar, incluso cuando no hay respuestas. La rendición no es derrota, es humildad. Dios me restauró, pero no como pensaba. Cuando escuchas la palabra restauración, piensas en volver al estado anterior, en recuperar lo perdido, en tener lo mismo que antes. Pero eso no fue lo que Dios hizo conmigo. Sí, me devolvió riquezas. Sí, me dio nuevos hijos, más años de vida, una casa levantada sobre cenizas. Pero ya no era el mismo hombre. Antes tenía todo, y no lo sabía. Después lo perdí todo y entendí que era realmente valioso. La restauración no empezó cuando volví a tener bienes, sino cuando pude volver a mirar al cielo sin exigirle cuentas a Dios. Empezó cuando ya no necesitaba controlar nada, cuando aprendí que vivir es un milagro, aunque duela. Mis manos volvieron a trabajar. Mis animales volvieron a llenar los campos. Mis hijas fueron las más hermosas del país. Pero lo más hermoso que poseía era invisible: un corazón más compasivo, una fe más real, una sabiduría más profunda. Porque después de atravesar el fuego, ya no juzgas a los demás, ya no hablas tanto, ya no pretendes tener respuestas. Solo te conviertes en un refugio para quienes aún están ardiendo. Dios no me restauró dándome lo mismo, me restauró haciéndome nuevo. La verdadera restauración empieza por dentro. El segundo abrazo, el que dolió más que el primero. Tuve nuevos hijos, nuevas risas, nuevas voces corriendo por la casa, nuevos abrazos que envolvían mis días. Pero cada uno de ellos me recordaba a los que ya no estaban, porque el amor nuevo no borra el amor viejo, solo lo acompaña. Mi primer abrazo como padre después del quebranto fue con lágrimas en los ojos, no de tristeza, sino de reverencia. Sabía cuánto valía ese momento, sabía cuán frágil, cuán sagrado era tener a alguien en los brazos y saber que mañana no está garantizado. No reemplacé a mis hijos perdidos. Los nuevos no eran sustitutos, eran regalos distintos. Cada sonrisa era un eco del pasado y una promesa del futuro. Lloraba mientras reía, agradecía mientras aún dolía. Eso es lo que pasa cuando Dios te devuelve algo. No lo tomas por sentado nunca más. Lo cuidas, lo abrazas más fuerte, lo amas más profundo, porque sabes que todo lo que tienes es un préstamo del cielo. Y ahí entendí otra cosa: Dios no borra las heridas, pero les da un nuevo significado. Dios puede darte algo nuevo, pero tu alma siempre guardará memoria de lo que fue, lo que aprendí del dolor que no me mató. No todos los dolores terminan con la muerte, algunos se quedan a vivir contigo, y son esos los que más enseñan. Al principio,
los maldices. Quieres arrancarlos como espinas clavadas en el alma, pero después, cuando aprendes a escucharlos, descubres que llevan dentro una sabiduría que no se encuentra en los días felices. Mi dolor me cambió la mirada, me hizo caminar más lento, hablar con más cuidado, mirar a los otros con más compasión. Dejé de suponer, dejé de juzgar, dejé de dar consejos fáciles. Aprendí que muchas veces lo único que necesita una persona en agonía es que alguien se siente a su lado y diga, estoy contigo, aunque no entienda nada. El dolor no fue mi verdugo, fue mi maestro. Me enseñó a valorar el silencio, a respetar los procesos de otros, a orar sin palabras, a amar sin condiciones. Descubrí que hay sabidurías que no caben en libros ni en sermones, solo caben en corazones rotos. No soy el mismo que antes, soy más lento para hablar, más rápido para abrazar, más intencional al mirar el cielo, porque el dolor que no me mató, me hizo nacer de nuevo. Si estás en el valle, escucha, Dios también enseña desde ahí. La fe no siempre es alegre, a veces es silenciosa. Hay una fe que canta, que celebra, que danza. Esa es hermosa, pero hay otra fe, la que se queda en pie cuando todo se cae, la que no tiene palabras, la que no grita aleluya, pero sigue respirando cuando lo fácil sería rendirse. Yo conocí esa fe, la fe que no siente, pero cree, la que no ve, pero no suelta. Hubo días en que no dije ni una palabra, en que mis oraciones eran apenas un suspiro, en que no tenía fuerzas para levantarme, pero tampoco me dejaba morir. Y aprendí que respirar también puede ser un acto de fe. Ya no oraba para obtener respuestas, oraba porque necesitaba mantener el vínculo. A veces solo decía, aquí estoy, aunque no entienda. Y descubrí que Dios no se alejaba por mi falta de entusiasmo, al contrario, se acercaba más en mi debilidad. La fe real no siempre es luminosa, a veces es opaca, callada, invisible, pero persevera. No busca explicaciones, busca presencia. Y en ese silencio sagrado encontré a un Dios que no necesitaba hablar para hacerse sentir. No midas tu fe por lo que sientes, sino por a quien sigues aferrado. Nadie sale del fuego sin cicatrices. Las llagas de mi cuerpo sanaron con el tiempo, pero las del alma, esas no desaparecieron, se volvieron parte de mí. Al principio me avergonzaban, me recordaban todo lo que había perdido, todo lo que me rompió. Pero un día, dejé de esconderlas. Empecé a verlas como lo que realmente eran, testimonios vivientes de que estuve en el fuego y no fui consumido. Cada cicatriz tiene una historia, un nombre, una noche larga, un llanto seco. No son trofeos, pero tampoco son maldiciones. Son huellas de que sobreviví, de que pasé por la oscuridad y no me rendí, y que, aunque no volví igual, volví más humano, más compasivo, más real. No temas a tus cicatrices, no las escondas, muéstralas con dignidad, porque cuando alguien que sufre te vea, no te escuchará con teorías, te creerá por tus heridas, y sabrá que tú sabes lo que duele, que tú también fuiste roto y sanado, no perfectamente, pero sí suficientemente. Las cicatrices me enseñaron que el dolor deja marcas, sí, pero que esas marcas también pueden sanar a otros. Tu historia no termina en el dolor, pero tu dolor será parte de tu historia. Me hice maestro de otros heridos. Después de todo, no fueron mis palabras sabias las que impactaron más a otros, fueron mis heridas. La gente venía a mí no porque tuviera todas las respuestas, sino porque ya no los juzgaba. Yo sabía lo que era perderlo todo, sabía lo que era orar y no recibir respuesta, sabía lo que era tener fe y aún así sufrir. Antes, hablaba desde la teoría, ahora hablaba desde la experiencia. Ya no predicaba como un sabio, sino como un sobreviviente. Cuando alguien lloraba, no le ofrecía un sermón, le ofrecía mi silencio y mi compañía, porque aprendí que lo más poderoso no es decir todo estará bien, sino decir estoy aquí contigo, aunque todo esté mal. Dios me usó no cuando fui fuerte, sino cuando fui vulnerable, no cuando tenía riquezas, sino cuando solo tenía cicatrices. Me convertí en maestro, sí, pero no por lo que estudié, sino por lo que sufrí, y entendí que el consuelo verdadero no viene de alguien perfecto, sino de alguien quebrado que decidió no rendirse. El que ha llorado, sabe cómo secar las lágrimas de otro. Los amigos que me juzgaron, y cómo los perdoné, nunca olvidaré sus rostros. Al principio se sentaron en silencio conmigo. Durante 7 días lloraron conmigo, como si de verdad compartieran mi dolor. Pero luego, comenzaron a hablar. No palabras de consuelo,
sino de juicio. Me miraban como si mi dolor fuera culpa mía, como si la ruina que me rodeaba fuera una señal de pecado oculto. Algo habrás hecho, me decían. Dios no castiga sin razón. Sus palabras me atravesaban más que mis heridas. Me dolía más su falta de compasión que los forúnculos en mi piel. Me vi solo, frente al silencio de Dios y el ruido de los que creían tener respuestas. Años después, cuando Dios me restauró, me dijo algo que me dejó sin aire: ora por ellos. Yo, ¿orar por ellos? ¿Por los que me condenaron mientras yo lloraba? Pero obedecí, porque entendí que el perdón no es para los inocentes, es para los quebrantados que han sido restaurados. Perdonar no es olvidar lo que hicieron, es recordar quién eres tú después del dolor. Y yo ya no era el hombre herido que maldecía el día en que nació. Era un hombre nuevo, y los nuevos hombres no cargan rencores viejos. Perdonar es otra forma de sanar. El poder de no perder la humanidad en medio del dolor. Hay dolores que endurecen, que te hacen levantar muros en lugar de oraciones, que te convierten en piedra por dentro para no volver a sentir. Lo entendí, porque estuve a punto de perder mi alma tratando de proteger mi corazón, pero algo dentro de mí se aferró a lo humano. No dejé de llorar, no dejé de preguntar, no dejé de sentir, y descubrí que eso no me hacía débil, me hacía vivo. Aún entre las cenizas, seguía siendo yo, un hombre, un padre, un esposo, un siervo. No fingí fe cuando no la sentía. No recité versículos como fórmula mágica. Solo me presenté tal como estaba, roto, confundido, en silencio muchas veces, pero presente. Y eso fue suficiente para Dios, porque Él no busca autómatas de fe perfecta. Busca corazones sinceros, aunque estén hechos pedazos. No pierdas tu humanidad intentando parecer fuerte, porque fue mi humanidad la que me mantuvo conectado a Dios, no por doctrina, sino por desesperación. Y ahí, en lo más crudo de mi existencia, descubrí que Dios no espera tu perfección, solo tu verdad. No te esfuerces por parecer fuerte, sé real. Mis silencios también hablaron. Hubo días en que ya no tenía palabras, días en que orar era imposible, no porque no quisiera, sino porque mi alma estaba vacía. Abría la boca y no salía sonido, solo un suspiro. A veces ni eso, pero descubrí que incluso el silencio puede ser una oración. Pasaba horas mirando al cielo, sin saber si Dios me escuchaba. Me recostaba en el polvo, sin fuerzas, sin quejas, sin versos bíblicos, sin plegarias articuladas. Y aún así, Él estaba allí, porque hay un lenguaje que no se habla con la boca, sino con el alma. Y Dios entiende ese idioma, el del suspiro, el del temblor, el de la lágrima sin explicación. Y fue en esos momentos donde más lo sentí cerca, no porque me hablara, sino porque no se fue. El silencio es aterrador, pero no es ausencia. En mi caso, fue el lenguaje de la presencia. Dios no necesita de nuestras palabras para actuar, necesita de nuestra rendición. Y yo, sin decir nada, me rendí una y otra vez. Y en ese silencio, me encontró. Cuando no tengas palabras, respira, y eso también será oración. El amor que se fue y el amor que vino. Perdí demasiados abrazos, risas, voces que solo yo reconocía, las canciones que mis hijos cantaban, los juegos, los silencios compartidos con mi esposa antes del dolor. El amor se fue, y pensé que no volvería. Pero Dios, en su misterio, trajo nuevos amores a mi vida, nuevas voces, nuevas miradas, hijos que no reemplazaron, pero sí redimieron. Cada hijo nuevo era una semilla, no para llenar lo perdido, sino para recordarme que la vida seguía, y yo debía seguir también. El corazón no se llena como un vaso roto, no se reemplaza lo perdido, se transforma, se ensancha. Aprendí a vivir con el vacío, y con lo nuevo, con el recuerdo, y con la esperanza. Amé de nuevo, con más fuerza, con más fragilidad, con más gratitud, porque cuando has perdido mucho, cada nuevo amor pesa más, se cuida más, se celebra más. Y eso me hizo un hombre más consciente, más presente, más tierno. Dios no restauró dándome lo mismo, restauró dándome una nueva forma de amar. Y eso fue el verdadero milagro. Dios no reemplaza, Él transforma. La riqueza volvió, pero ya no me definía. Sí, fui el hombre más rico del Oriente. Lo tuve todo, tierras, ganado, criados, oro. Pero cuando lo perdí todo, me di cuenta de algo terrible y hermoso a la vez. Nada de eso era yo. Durante mucho tiempo confundí la bendición con la identidad. Pensaba que por tener tanto,
Dios estaba conmigo. Pensaba que la riqueza era una prueba de aprobación. Pero cuando me vi cubierto de llagas, en silencio, con las manos vacías, comprendí que mi valor no estaba en mis bienes, sino en mi relación con Él. Y entonces, cuando la restauración llegó, cuando volví a tener más de lo que había perdido, yo ya no era el mismo. Ya no me acostaba confiando en mis posesiones. Ya no me despertaba contando mis animales o las medidas de mi campo. Ahora contaba las risas en la mesa, los abrazos de mis hijos, la paz de una noche en oración. Mi alma se había vuelto más sensible, más sabia, más agradecida, porque la riqueza externa solo tiene sentido cuando el alma está entera por dentro. Antes era rico con temor a perderlo todo. Ahora era rico con libertad porque ya sabía vivir sin nada. La verdadera riqueza es ver a Dios, incluso en la escasez. A veces, Dios rompe para reconstruir más fuerte. Esto no lo entendí al principio. Pensaba que Dios había sido cruel, que me había olvidado, que su silencio era castigo. Pero al mirar atrás, veo las manos del alfarero. Yo era una vasija, hermosa, útil, reconocida, pero también frágil. Llevaba grietas internas que solo Dios conocía. Y Él, como buen artesano, decidió romperme, no por odio, sino por amor. ¿Sabes lo que duele ver tu vida hecha pedazos? Tener que reconstruirte sin entender el por qué. Yo sí lo sé, pero también sé lo que es sentirse moldeado otra vez, día tras día, con lágrimas, con fuego, con silencio. Y cuando terminé de ser moldeado, ya no era la misma vasija. Era más resistente, más profunda, más hermosa, porque había sido tocada por Dios. Ahora comprendo que el dolor no fue una maldición, fue una reconstrucción. Y todo lo que perdí, lo gané transformado. Ya no tenía miedo de ser roto otra vez, porque sabía en qué manos estaba. Si estás roto, aún estás en manos del alfarero. Durante mucho tiempo quise respuestas. Necesitaba entender. Me revolcaba en preguntas. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Dónde estabas, Dios? Cuando me derrumbaba, le exigí explicaciones, le supliqué claridad, y por un tiempo pensé que si no obtenía una razón lógica, mi fe no sobreviviría. Pero el silencio de Dios no era ausencia, era la escuela más profunda que jamás pisé. No obtuve una hoja con respuestas, no me dio un manual, no me mostró el porqué detrás de cada lágrima. Lo que me dio fue su presencia, y con el tiempo, descubrí que eso era suficiente, porque cuando entiendes quién es Dios, ya no necesitas entender todo lo que hace. Él me recordó su eternidad, su poder, su soberanía. Me preguntó si acaso yo había puesto los cimientos del mundo, si había llamado a las estrellas por nombre, si sabía cuándo paren las cabras monteses. Y entendí que confiar no requiere comprensión, requiere relación. Y esa relación me sostuvo cuando todo lo demás se quebraba. La fe madura no necesita razones, solo presencia. Hoy te hablo desde mis cicatrices, no desde mis teorías. No soy teólogo, no soy filósofo, no soy un sabio que aprendió desde la biblioteca. Soy un hombre que volvió del abismo. Mis palabras no nacieron en salones, nacieron en polvo. No vengo a decirte todo estará bien porque lo leí en un pergamino, te lo digo porque yo viví el infierno y Dios me sacó de ahí. Estas manos temblaron de fiebre. Esta voz maldijo el día en que nació. Esta alma quiso rendirse, pero estoy aquí, hablándote, viviendo, respirando, no porque lo merecí, sino porque Dios me sostuvo. Cuando alguien viene a mí con dolor, ya no le doy respuestas, le doy mi historia, le doy mi abrazo, le doy mi silencio cuando las palabras estorban, porque aprendí que las cicatrices hablan más fuerte que cualquier teoría. Y si estás escuchando esto en medio de tu quebranto, quiero que sepas, no estás solo. Que mi historia sea la prueba de que sí se puede volver a vivir después del quebranto. Mi historia ya no es mía, es para ti. Cuando salí de ese valle de cenizas, creí que era para volver a vivir, pero con el tiempo entendí algo más profundo. Era para que tú también supieras que es posible volver. Dios no restauró mi vida solo por mí. Lo hizo para que mi historia sirviera de señal a los que vienen detrás, a los que han perdido todo, a los que gritan sin respuesta, a los que sienten que su fe ya no tiene sentido. Mi historia, de ruina, rabia, silencio y redención, es un puente, es una lámpara encendida en medio de la noche, es un susurro que dice, no estás solo, yo también pasé por ahí, y si Dios me levantó, te va a levantar a ti. Ahora sé que no sufrí en vano, que cada lágrima tuvo propósito, que cada oración sin respuesta preparaba el terreno para este momento. Estoy aquí para recordarte que el sufrimiento no es tu destino final, es un capítulo, no el epílogo. Comparte esta historia si también estás aprendiendo a levantarte. Job no es una tragedia,
es una resurrección. Muchos piensan que mi historia es la de un hombre que lo perdió todo, pero están equivocados. Mi historia es la de un hombre que lo recuperó todo, y algo más. Volví a tener familia, volví a tener riquezas, pero nada de eso me definía, porque lo que verdaderamente recuperé fue a mí mismo, a un hombre que había sido quebrado por fuera y reconstruido por dentro. Fui polvo, y fui gloria. Y si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. No importa lo que hayas perdido, lo que hayas gritado, lo que hayas sentido. No importa cuán lejos crees que estás. Él sigue siendo el mismo y todavía está escribiendo historias de redención. Tu historia no terminó. Este no es tu final. Si estás respirando, aún estás en manos del autor. No se trata de lo que perdiste, se trata de lo que Dios aún puede hacer.